Mi alma salta, no puede callar, tu alegría me hace cantar. Júbilo, júbilo, alabanzas de júbilo. Canta la tierra, resuena el cielo. Cristo vive, Rey de la gloria. Digno eres de toda la honra. Lucas 1:37, por favor ahí. Rafael, Sandra, no sé si son familia, pero López, Dios les bendiga por estar aquí. Amén. Así que, tantos López que habemos, ¿verdad? Todo el mundo. ¿Lo tiene? Hay una palabra tan corta, pero tan poderosa, que la palabra dice de esta manera, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo: porque para Dios nada es imposible, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Mire lo que dice la versión viviente: pues la palabra de Dios, la palabra nunca, esta está muy poderosa, nunca dejará de cumplirse. Lucas 1:37. Pero la Reina Valera dice: porque para Dios nada. ¿Habrá algo imposible para Dios? Ore conmigo. Padre, en este lugar, Señor, mientras adoramos tu nombre, te reconocemos. También, Señor, tu palabra hoy nos dedicamos a escucharla, a poner atención a ella. Porque, Señor, sabemos que tu palabra es vida, es eficaz, Señor. Y en este momento, Padre, toda palabra que salga de nuestra boca, oh Dios, edifique, Padre, que traiga vida, Señor, al corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. El mensaje de hoy lo hemos titulado: Jesús llega para cambiarlo. Jesús llega para cambiarlo. Jesús llega para cambiarlo. Quisiera compartir este mensaje, como dije al principio, a ustedes, mamás, quienes hoy creo que estoy seguro que esta palabra tiene que ver con ustedes, tiene que ver con mucho o muchas de ustedes. Y esta palabra que hoy nos hace recordar que Dios tiene una promesa para nosotros. Mientras preparaba el mensaje, Dios ponía esto en mi corazón para ustedes. Me hizo recordar lo que Dios ha dicho para este año 26. Es un año de cumplimiento. Y quiero recordarles a muchos de ustedes, o a todos ustedes, de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios está interesado en hacer, y es cumplir. Porque Dios en algo que es bueno es en cumplir. Si algo Dios tiene para nosotros como sus hijos, es saber cumplir. Y eso es hermoso, porque si Dios dijo que es el tiempo de cumplimiento, ustedes y yo necesitamos creer esa palabra, es que es para nosotros. Amén. Yo quiero hablar de tres mujeres, tres personajes que quiero que ustedes, ¿me entiendes?, vayan conmigo viendo. Pero cada una de ellas tiene un motivo, una razón por la cual Dios las dejó y pasó lo que pasó. Y hoy vamos a tomar esta palabra porque estoy seguro que muchos de ustedes van a identificarse con algunas cosas de ellas. Y quiero que más que todo podamos tener esto, que este propósito de Dios para nosotros, ustedes como madres, puedan, ¿me tienes?, a aceptar ese consejo de Dios. Ahora voy a hablar de Sara, voy a hablar de Ana, voy a hablar de Elizabeth. Voy a hablar de estas tres mujeres que en su momento parecía, ¿me entiendes?, ser sus peores momentos. No solo Elizabeth, ni solo Ana, ni solo Sara estaban pasando los momentos más críticos de sus vidas, por diferentes maneras, personales, emocionales en este caso, pero también sociales. Y estaban teniendo una crisis muy fuerte, que en sus momentos, cada una de ellas, en su tiempo, tenían, ¿me tienes?, un momento de lucha en contra de muchas personas y
aún en sus vidas propias. Y quiero hablar sobre Sara. ¿Cuántos saben quién es Sara? ¿Quién es Sara, Emily? Sara. ¿Quién es Sara? ¿La mamá de quién? No sé, dice. ¿Ya? La mamá o la esposa de Abraham. Mamá de Isaac. ¿Ves cómo los agarro? Mana Mónica, ¿quién era Ana? ¿La mamá de quién? ¿La mamá de quién dijo? Samuel. Mana Zuli, ¿quién era Elizabeth? Porque no muchos hablan de Elizabeth, si se da cuenta. Es raro hablar de Elizabeth. La mamá de Juan, exactamente. Muy bien, hermana, le ganaron. Yo sé que usted lo tenía, yo sé, pero para la otra sí, le ganó la hermana Nancy. Bueno, mejor le hubiera preguntado a ella. 3 mujeres que tienen una identidad, pero en su momento pareciera que no tenían identidad. Tenían 3 cosas parecidas y una de ellas es que las 3 tenían un problema. ¿Cuál era, hermana Nancy? Sí. No. 2, imagínense esto. 3 tenían el problema que eran ¿qué? Estéril. Y esto en la sociedad, Sara era una temporada, Ana era otra temporada, Elizabeth ya era otra temporada. Cada quien en su etapa tenía un mismo problema, que eran estéril, no podían tener hijos. Mas sin embargo, Dios en su misericordia y en su gracia y en su soberanía sabía el por qué había dejado a esas 3 mujeres con ese estado. Cualquiera hubiera dicho, oye, qué mala onda de Dios dejar que 3 mujeres tan importantes que ahora están en la Biblia nacieran siendo estéril. Pero como Dios tiene todo el control, como Dios sabe todo lo que hace, a Dios nada se le pasa y a Dios nada lo agarra por sorpresa. Así que esto me encanta porque tiene que ver con ustedes, mamás. Mamá, dijimos que Sara, entonces Emeline era esposa de quién? Ok, mamá de quién? Come on. Si no han aprendido, aquí van a aprender en esta mañana. Isaac, amén. Entonces note esto, póngame atención porque las voy a agarrar así en curva, hermana Alejandra. Sí, gloria a Dios. Ya tiene ahí el esgrima. Note eso, entonces parte de esto que está pasando, Sara está en una etapa donde cada uno de ellas, empezando por Sara, era, ¿me entiendes?, que representaba el que nunca es demasiado tarde. Sara representa el que nunca es demasiado tarde. Entonces quédese con eso en su corazón, mamá. Sara representa que nunca es demasiado. ¿Qué, hermana Alejandra? La hermana, sí dije Alejandra, ¿verdad? ¿Demasiado qué? Tarde. Sara representa que nunca es demasiado tarde. ¿Sabe por qué? Porque las promesas de Dios, aunque Sara estaba pasando ese momento, aunque Sara estaba sufriendo, Sara pasó momentos difíciles. Usted recuerda la historia y la voy a pasar aquí porque ya vi que algunos no se acuerdan de la Biblia. No es que no sepan, es que yo sé que los nervios les ganan. ¿Sí? Les voy a ayudar para que vean cómo soy. Les voy a ayudar. No es que no sepan. Vea, Alex, es que están nerviosas. Les vamos a dar ese voto. Están nerviosas. Alonso, bienvenido. Note eso. Entonces parte de eso que Sara estaba sufriendo. Y Sara encuentra un momento muy incómodo. Y es que a los 75 años de edad, ¿sí? A los 75 años de edad tenía Abraham y 65 tenía Sara cuando Dios le habló y le dijo que tendrían un hijo, que habría una promesa,
que un día, ¿me entiendes?, Sara quedaría a luz y entonces, ¿me entiendes?, daría un hijo de promesa. En ese momento, mientras Abraham tenía 75, me imagino que estaba un poco fuerte todavía, no estaba tan, ¿me entiendes?, echado a perder, se puede decir así. Sara, 65 años, estaba también, ¿me entiendes?, podía dar a luz, ¿por qué no? Yo le digo a mi esposa que no llega todavía ahí, quiero tener otro hijo, pero no quiere. Si Sara pudo, ¿por qué ella no? ¿Verdad? Entonces, de repente, Sara se encuentra en una situación donde pasa el tiempo. Pasó un año, hermanas. Pasó 2 años. Tenía 75 Abraham, 76, 77, 78, 79, 80 años, 81 años, no, 82, 85 años. Y Sara y Abraham, nada. Y llega el momento donde Sara se siente bajo esa presión, porque si Dios le había dicho que iba a tener un bebé, ¿por qué ya pasaron 7 años y nada? ¿Por qué Abraham ya tiene 90 años y nada? Y cuando llegó ese momento, que ustedes saben, que ya dije que no lo saben porque estaban nerviosas, pero hoy solo se los recuerdo, y es que cuando Sara se siente bajo presión, ¿qué es lo que primero hace, hermana Alejandra? Ella tenía una mujer sirvienta que se llamaba ¿qué? Agar. ¿Y qué le dijo Agar, hermana Zulia, a su criada Sara? Imagínense, le dice la ingrata a su esposo: Abraham, ya tienes 90 y ya no te veo como cuando tenía 75, porque cuando tenía 75 se le levantaba a las 3. Hoy se levanta, no, a la 1, perdón, hoy se levanta a las 3. Ya lo miraba como que muy, ya viejito. ¿Y qué dice Sara? Ve y acuéstate con Agar y que ella te dé un hijo. En una manera como que ya se había resignado en no poder tener un hijo. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor le habla a Abraham y Sara escucha? Y Sara se ríe. Y Sara entre lo escondido se ríe, pero no era una risa de falta de fe. Era una risa como, ¿de veras? Como una resignación, una risa de, yo ya no puedo. Y esa risa hace que Dios, ¿me entiendes?, más adelante llega al punto donde Sara tiene 90 años y Abraham tiene 100. Y de repente se oye el y nace Isaac. Aquello que para Sara parecía tardado, aquello que para Sara parecía casi imposible, de 75 años a 90, luego a 100. Aquello que representa, ¿qué representa Sara, hermana Alejandra? De lucha. Madre, no. Recuerden, aunque Sara parecía que todo era tardado, Sara representa que nunca es demasiado tarde para que Dios haga lo que tiene que hacer. Ahora, yo quiero que usted note esto. No le estoy hablando a mamás para que digan, voy a quedar embarazada otra vez. No estoy hablando de esa manera. Te estoy hablando al corazón, que creas que para Dios nunca es demasiado tarde para cumplir una promesa sobre ti, aun cuando sientes que es demasiado y ya ha caminado demasiado tiempo. Dios nunca llega tarde. Dios sabe trabajar en la manera por cual Dios te ha puesto como mamá. El Dios sabe el por qué te ha dado la capacidad que te ha dado. Mire, mamá, yo de verdad que las felicito, y como dije el domingo pasado, me quito el sombrero por ustedes. De verdad que las felicito. Papá, seamos honestos. Nosotros no podríamos llevar la tarea que ellas llevan. No podríamos. No. Alex, no sé cómo estás hoy, pero ¿cómo amaneciste?
Pero no es verdad que nosotros tenemos la mente que, ay, tengo que ir a trabajar y el niño está llorando. Y la mamá se levanta y cuida, mamanta. Todo lo que nosotros no podemos hacer. Usted y yo salimos a trabajar, la mujer se queda. Más cuando tiene 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Ya párenle, hermanos, por favor. Y cuidan y cuidan. No es nada fácil. Varones, ¿quién me ayuda a darle un fuerte aplauso a ellas? Esto es para ustedes, reconocer lo hermoso que Dios ha creado como mujeres. Sara representa eso que a lo mejor para ti se está diciendo demasiado tarde. Mamás que están aquí dicen, ¿cuándo mi hijo va a ser salvo? ¿Cuándo mi hija va a reconocer que Dios le ama? ¿Cuándo Dios va a hacer completa la obra en mi casa? Sara representa que para ella no era demasiado tarde, pero tenía que aprenderlo. Tenía que saber cómo es que Dios iba a trabajar con ella. Una mujer estéril, una mujer que había escuchado que Dios le iba a dar un hijo. Mas sin embargo ella dice, no creo que esto vaya a pasar. Mas sin embargo haga lo que Dios tenga que hacer. Pero llegó el punto donde a sus 90 años Dios le concede la palabra que le dio. Note esto, sé que usted ahora está joven, mamá. No estoy hablando que usted a los 90, 100 Dios le va a enseñar. Y si Dios lo quiere, gloria a Dios. Mire, hermana Lolita, va para 85 años. 80, yo no sé cómo, ya madera de esa ya no hay. Ya madera de esa ya no hay. Amén. Sandra, ¿cuántos años tiene? 77 años. Imagínense, esa madera ya no hay. Nosotros llegamos a los 50 y estamos como que nos duele a la rodilla, que la oreja me duele, que ya no me puedo levantar porque el pie se me dobló. ¿Sí? Ya. Pero note esto, no importa cuánto parece que está tardando lo que Dios te ha dicho a ti, mujer. Es más, voy a ir a ese punto. Hay mujeres aquí que Dios les ha hablado de la manera en que Dios quiere usarte. Pero no puedes soltar esa promesa porque ya se tardó. Porque Sara representa para ustedes que nunca es demasiado tarde. Que Dios tiene control de todo. Que si no importa si ya pasaron 5 años y no ves lo que Dios te dijo. No importa si han pasado 6 años y parece que lo que Dios te dijo. Y muchas veces has de pensar que lo que Dios te dijo a lo mejor no era de Dios porque no ha pasado. Porque pensamos que lo que Dios dijo lo tiene que hacer ya el otro mes. Y hay cosas que Dios va a mostrar. Si Sara hubiera ido al doctor y el doctor le hubiera hecho un examen, le hubiera inyectado eso, el Dios no se hubiera podido llevar la gloria. Y hay cosas que Dios está permitiendo en ti, mamá, que Dios está haciendo en ti para que el día de mañana sea Él quien se lleve la gloria. Mire lo que dice, y quiero que vaya conmigo, lo que dice Sara después. Sara me tiene en su momento muy, muy tremendo, que parece que no era, ¿cómo se dice? Real o algo. Sara declara cosas, me tienes, que no tiene sentido después. Pero dice, Dios me hizo reír. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Todos los que se enteren de lo que pasó se van a reír conmigo. Porque aquellos que le habían visto quizás estar en una espera de 65 años de edad y luego llegar a los 90, cualquiera hubiera dicho en ese lapso de tiempo que la palabra no se iba a cumplir. Y más en una vejez. Abraham ya tenía 100 años. Abraham apenas podía consigo mismo. Abraham ya no era aquel hombre fuerte.
Ya era, ¿me entiendes? Ya era cansado, ya no tenía, ¿me entiendes? El mismo deseo. Ya cuando miraba a Sara en sus pijamas, ya, ¿me entiendes? Pobre Sara. Todo estaba cambiando, todo no era igual para el ser humano. Pero para Dios era lo mismo cuando dijo la misma palabra, no importando cuánto tiempo había pasado. Mire cómo es Dios. Nosotros nos movemos en nuestro tiempo. Nosotros nos movemos en nuestro reloj. Nosotros nos movemos conforme al estamos viviendo. Pero Dios no cambia, porque Dios es el mismo que dijo acá y no lo ha cambiado, por más difícil que te vea a ti pasar los momentos. Imagínense que de repente hubiera dicho Dios a Sara: Sara, Agar no se mete con Abraham porque a ti te di la promesa. Pero sin embargo, Dios dejó que todo eso pasara para que el día de mañana nosotros aprendamos algo, y es no a desesperarnos, porque Sara representa que nunca es demasiado tarde. ¿Qué hacemos cuando vemos las cosas no llegar? Nos desesperamos, mamás, y a veces hacemos cosas y actuamos porque no tenemos que actuar, pero Dios nos permite hacerlo para que el día de mañana podamos ver que nos equivocamos. Y Sara dice: cuando me vean, se van a reír conmigo de lo que pasó. Porque habría gente entonces que abrió su boquita y dijo: no, hombre, esta Sara no tiene, esta Sara está muerta. Mas sin embargo, el Dios tenía un día, una hora, una fecha para cumplir lo que había dicho. Note lo que estoy hablando. Jesús llega para cambiarlo. Jesús llega para cambiar tus momentos. Dios llega y prometió llegar para cambiar tu etapa. A veces vemos la palabra, pero no nos reflejamos en ella. A veces la palabra es tan clara para nosotros que Dios nos muestra, mujeres, mamás, que no importa el momento en que estés pasando, la tarea que tengas, que a veces a lo mejor estás cansada y dices: sabes que ya no puedo, ya he esperado mucho, mis hijos no cambian, mi marido no cambia, esto y el otro. Pero para Dios nunca es tarde. Dios tiene la hora, Dios tiene el día, iglesia, mamás, Dios tiene el día. Mire cuántas veces entré a la recámara por madrugada y lo primero que escuchaba era mamá orando, hincada en su cuarto. Lloré, lloré y lloré por un ingrato que estaba en la calle. Sin embargo, mamá nunca dejó de orar. Algo que sí les puedo decir es esto: tu oración, mamá, tiene poder. Tu oración tiene poder, y Dios va a recompensar tu oración. Sara entonces representa que nunca es demasiado ¿qué? Tarde. Mamás, Sara representa ¿qué? Que nunca es demasiado tarde. Crea a esta palabra. Ana, muchos de ustedes conocen a Ana. Dijimos que Ana entonces era mamá de ¿quién, hermana Mónica? Samuel, aleluya. Yo que iba a decir Ismael. ¿Esposa de quién? Del canoso. Ya me están saliendo más canas, hermanos. Ana representa entonces miren lo que voy a decir. Ana representa que la oración ferviente puede mucho. Ana representa que la oración ferviente puede mucho. Si ustedes, mamás, mujeres, que a lo mejor se han cansado por estar pide y pide y no ven resultados, no te detengas. No te detengas, sigue orando por lo que le has creído a Dios. Mamás jóvenes que tienen niños pequeños, sigue orando por tus hijos. No dejes de orar por ellos. Allá afuera hay una trampa tan grande, mamás, que tus hijos pequeños van a ir aprendiendo que el enemigo es astuto y ha querido engañar a generaciones. Pero tú, mamá, tienes la oración ferviente, vas a pedir por tu generación. Te tienes que levantar por tu generación. Tienes que creerle a Dios por tu generación. No dejes que alguien más tome tu lugar.
No dejes que alguien más le dé el consejo que tú le tienes que dar. No permitas que la escuela, el gobierno tome control sobre tus hijos. Hazlo tú en oración. Hazlo tú en oración. Recuerdo a un joven vino a la iglesia y dijo: ¿sabes qué, pastor? Dijo: cada vez que entro a la escuela nos hacen hacer algún rito, pero yo le digo que no, porque soy cristiano. Y estoy hablando de Placerita, estoy hablando de aquí estas escuelas, que había una maestra que les hacía hacer algún rito, y él decía que no, que porque era cristiano. Otras que no, porque eran musulmanes, otros. Pero la maestra fuerza quería que todos hicieran lo que ella les quería enseñar. ¿Le has preguntado a tus hijos qué está pasando en la escuela, mamá? ¿Le has preguntado a Dios qué es lo que tus hijos tienen en oración? Porque Dios te lo puede revelar. Dios puede revelarte lo que tus hijos pueden estar pasando sin necesidad que ellos te lo digan. ¿Por qué? Porque Ana representa la oración ferviente, que cuando tú te acercas a Dios, Dios se glorifica en ti. Si hay un corazón cercano a Dios, es el de la mamá. Aunque en este tiempo todo ha cambiado. La palabra se está cumpliendo donde dice que el padre se levantaría contra el hijo y el hijo contra el padre. Hoy hijos matan a mamás, a papás, papás matan a sus hijos. Se ha cambiado todo, la maldad ha crecido. Pero usted que tiene a Cristo en su corazón debe de creer que la oración tiene mucho poder y que tu generación vale más de lo que te imaginas. Mire, ¿cuántas mujeres hoy están luchando por tener hijos y no pueden? Pero usted, que Dios le ha dado la oportunidad, paga el precio. Mira, hay mamás que quieren que el gobierno, el sistema eduque a tus hijos. Yo aquí en esta parte con Ana los voy a exhortar. Queremos que el gobierno lo haga todo, que les enseñe a leer, que les enseña a escribir, que les enseña esto, que les enseña el otro. Y usted, bien, gracias. Ay, papá, pero pastor, es que yo trabajo. Estamos hablando de mujeres que supieron cómo manejarse en Cristo. Usted merece, mamá, que su generación pueda ver las cosas grandes de Dios. Y usted dirá: pastor, pero usted no sabe que mi hijo creció y se apartó del evangelio. No importa si se apartó, un día regresará otra vez. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe si el niño creció en el evangelio, ahora está perdido por allá. No importa, va a regresar. No se preocupe por eso. La parte que usted debe de hacer es no perder la oración, la comunicación de aquel que le prometió que iba a bendecir a su generación. Dios me tienes viendo tu corazón, tus oraciones. Pero muchas veces no tenemos tiempo para eso, mamás. Y perdónenme, pero lo tengo que decir. Muchas veces lo menos que tienes es oraciones para tus hijos, porque estás cansada en la tarea, en el quehacer, todos los días, la rutina del diario vivir. Pero iglesia, si tú como mamá, que tu oración tiene mucho poder, no te pones a orar por tu generación, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¿Quién lo va a hacer? ¿Los pastores? Depende de la ofrenda. Pero no es nuestra obligación. A Dios te dio una generación para cuidar. Dios te dio una generación para hacer. Y Dana nos enseña esa parte de que hay una oración ferviente, en el sentido de ser, me tienes genuina con sus palabras. Dile al Señor, mamá, dile: ¿sabes qué? Yo declaro a mi hija una sierva que te servirá aquí, allá, donde sea, pero será una mujer. Yo declaro que mi hijo, no importa dónde vaya, dónde esté, él te va a servir. Declara tus palabras sobre tus hijos. Tu voz tiene poder, mamá. Tu voz tiene poder. Ana, entonces dijimos que era mamá ¿de quién? De Samuel. Ahora note esto. Aunque Ana era estéril, aunque su vientre estaba seco, había un propósito.
Y el gran propósito de Ana es que dar a luz a un hombre llamado Samuel, que se convertiría en uno de los profetas que marcó una generación de Israel. Samuel fue uno de los hombres que hasta el día de hoy podemos hablar hasta con respeto, porque Samuel se convirtió en ese profeta tan, ¿me entiendes? Claro en la voz de Dios. Pero Ana no lo sabía, que un día en su vientre que estaba seco, Dios soplaría aliento y le daría a un hijo llamado Samuel. Ustedes recuerdan entonces que así como Sara tenía una mujer cerca, Ana también, hermana Nancy, Ana tenía una enemiga cerca. ¿Cómo se llamaba? Vea que la agarré en curva, vea. No, yo sé que está nerviosa, no se preocupe, piénselo. Hermana Alejandra, ¿cómo se llamaba? Penina. Penina era esa piedra en el zapato, esa piedra de que se burlaba. Yo quiero que dos mujeres vengan aquí al frente, por favor. Dos mujeres que sean valientes vengan al frente. No, siéntate, Jorge, siéntate. Vamos, dos mujeres aquí, vamos, una. Solo quiero hacer un ejemplo rápido. Vamos, hermana Alejandra, hermana Nancy, gracias. Imagínense, hermana Alejandra, usted es Penina. Usted es Ana. Usted es la que está estéril. Y usted es la que tiene vida en su vientre. Pero en ese caso, como Penina miraba que el Cana era esposo de Penina y también de Ana, entonces cada vez, dice la palabra, que iban a dar sacrificio, acostumbraban a repartir una porción de comida a sus hijos, a sus sirvientes, y a sus esposas. Y dice que en ese momento, cuando se sentaban, a Penina se le daba una porción grande, pero a Ana se le daba la menor parte. Pues simplemente una representación que Ana no tenía un vientre vivo. Pero yo quiero, hermana Alejandra, que usted me haga esto. Búrlese de Ana, por favor, y dígale: no puedes tener hijos. Hágalo, por favor, así como le salga, por favor. Dígale. Aprovecha ahora a decirle a la hermana. Dígale, como usted sienta: no puedes tener hijos. Yo sí tengo, o algo. Por favor, hágalo rapidito, para ya que se vayan a sentar. Hacer 1, 2, 3, vamos. Bueno, vamos a cambiarlo, pues, porque yo sé que ella es más aventada. Ella es Ana y usted es Penina. Por favor, ahora usted se va a burlar de ella. Le va a decir: qué bueno que no puedes tener hijos. Mentira, Dios a mí se me dejó y a ti no. No, pero tampoco así. Tampoco la agarras del pelo, porque si no. Eso, así de fácil. Ahora, permítanme aquí. Hoy parece un juego, pero el Cana tenía mucha presentación en ese tiempo. El Cana era alguien importante en esa región, y tener a una mujer que sí y no representaba también un orgullo para el hombre. Y tener una mujer muerta en aquel tiempo era desechar a la mujer. Mas sin embargo, Penina se jactaba de decir: yo sí puedo tener hijos y tú no, ¿verdad? Tú no, yo sí. Y eso era todo el tiempo. Cada año que iban a dar sacrificio era la misma cosa, año tras año. Imagínate, de repente estaba lavando ropa, ¿me tienes, Ana? Y de repente por atrás pasaba Penina: no puede tener hijos. ¿Cuánto han lavado ropa en un lavadero así? Imagínense a Ana en esos momentos. Un momento difícil. Hoy lo podemos comparar, pero estoy seguro que Ana en su propio vivir sentía que no podía más. Gracias, hermanos. Denle un aplauso a las hermanas. Esta es la realidad de hoy de nosotros. Ustedes, mamás,
aunque parece que nada, ¿me entiendes?, está funcionando a tu favor, se levantarán eso, burlas. Eso que eres hija de Dios. Y si verdaderamente fueras hija de Dios, ¿por qué te está pasando esto? Si verdaderamente Dios estaría contigo, ¿por qué te sientes así? La gente o el mismo enemigo viene a atacar tu mente, haciéndote creer que no eres la mujer perfecta. Imagínese, me pongo a pensar con todo respeto, pero imagínese usted cuando tenía 15 años, hermana, 20 años, y de repente usted pasa el tiempo y dice: ay, ya me salieron canas. Yo nunca pensé que me iban a salir canas. Y entonces usted empieza a pensar o a creer que su tiempo ha pasado para muchas cosas. Ana representa esa parte donde no te puedes rendir. Si la única manera de lo que te puedes rendir es doblando rodillas ante ese Dios. Si algo puedes hacer para rendirte es ir a los pies del maestro y decirle: Señor, aquí estoy. Ana se cansó y dice la palabra que ese día, cuando todo terminó la ceremonia, lo primero que le dijo al Cana, le dijo: ¿no vas a comer? Le dijo: no, no tengo hambre. Imagínense más si es de esos hombres. ¿Pero por qué no vas a comer? ¿No te gusta o qué? Ya los varones como somos, ¿no? ¿O no quieres comer? Si no querías eso, me hubieras dicho, hubiera pedido otra cosa. Es más, ¿sabes qué? Déjalo ahí si quieres. Si no te lo quieres comer, no te lo comas. Imagínese un Cana así. El Cana, me tiene, entonces estaba en esa posición. Mas sin embargo, mientras Penina estaba comiendo con su sonrisa de oreja a oreja, me tienes disfrutando de lo que sí ella tenía, lo que nadie se imaginaba es que Dios estaba preparando un vientre limpio, muerto para muchos, pero listo para que Dios se glorificara. Y ese es el poder de Dios cuando nosotros creemos, iglesia, mamás, ustedes están dispuestas a creerle a Dios de lo que Dios es capaz de hacer. Créele a Dios cuando las cosas van en contra de ti. Te doy, me tienes un gran consejo. Cuando sientas que todo va en contra de ti, es la señal que Dios está queriendo hacer algo contigo. Porque donde Dios obra es cuando todo parece que va en contra de ti, porque al final es ahí donde Él se lleva toda la gloria. Porque si tú vas a todo a favor, cuando ves el poder de Dios. Si todo tú vas conforme a la corriente, ¿dónde se mirará Dios? Pero cuando todo está en contra de ti, al final del día Dios se llevará la gloria, porque se va a glorificar en tu vida. Pero muchos decimos, mamá dice: pero ¿por qué todo me pasa a mí? Porque todo se viene en contra de mí. Porque es ahí donde tu oración se tiene que ser más poderosa para ver el poder de Dios. Ana no lo enseña, iglesia. Ana no lo enseña. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros? De que a veces vemos los personajes bíblicos como una historia. Y esto es más que una historia. Esto es vida. Esto es guía. ¿No dice la palabra que se hizo para redarguir, para corregir, para exhortar? Si la palabra fuera historia, bueno, vamos a un club y cada uno se trae una historia bonita. Pero esto es más que una historia. Este es un gran ejemplo de lo que Dios es para nosotros. Sara, Ana, Elizabeth no son personajes solo de historia. Son vidas que experimentaron el poder, el mismo poder del Dios que tú tienes hoy en este día. Ese es el mismo Dios. El mismo Dios que hizo que Sara tuviera los 90 años a Isaac, es el mismo Dios que está aquí hoy. El mismo Dios que trabajó con Ana y parecía que todo el mundo la avergonzaba. Ese es el mismo Dios que está hoy aquí, que te dice: nadie te va a avergonzar, mujer, nadie. Pero tienes que creerlo, tienes que abrazarlo.
Y cuando llegó ese punto donde Ana dice estaba triste, se va y lo primero que hace es ir a aliento de vida. Y llegó aliento de vida y se postró en el altar. Y cuando el pastor lo vio, le dijo: Ana, ¿qué traes? ¿Estás tan borracha? Como en este tiempo, voy a hablar en lenguaje de ahora, ¿qué pecadora eres? ¿Cómo se te ocurre venir hoy a la iglesia toda tomada, toda embriagada? Oye, ¿sabes qué? Vete a tu casa y escóndete. Para el día de hoy así es. En pocas palabras, Elí le dijo a Ana: ¿por qué estás embriagada? Pero en el llanto y en la angustia, en la oración ferviente de la mujer, parecía que Ana estaba embriagada. Se había desgastado toda en Dios. Se había, dejado toda su carga, todas sus fuerzas. Y entonces cuando Elí, el sacerdote, confunde lo que Ana estaba haciendo, Dios estaba empezando a trabajar con Ana en ese altar. Por eso cuando usted habla de eso y cantamos de "En altar te conocí", no es cualquier cosa. Que el día de mañana, mamá, que no sientas fuerzas, no vayas al psicólogo, no vayas a que te den terapias. Ve a la presencia de Dios. Ahí vas a encontrar fortaleza, ahí vas a encontrar refugio, ahí vas a encontrar la mejor palabra que ningún terapista te puede dar. Es ahí. Pero ¿qué hacemos los humanos? Ya no aguanto, ya no puedo. Mamás, no te separes de la presencia de Dios. No te separes de la presencia de Dios. No lo hagas. No lo hagas, porque Él es el único que puede defenderte en el momento más difícil de tu vida. No hay nadie. La iglesia de hoy, los tiempos de hoy han cambiado tanto, iglesia. Mire, un hermano por ahí me salió, me dice: hermano, mire lo que me encontré. Mire lo que me encontré en Facebook. Una palabra que me ministró. ¿Y sabe qué pasa ahora con la iglesia? De que buscamos gente en Facebook para que nos inspire, pero nunca abrimos esto. Pero nunca estamos de rodillas. Pero sí es más fácil abrir el Facebook y buscar algún que ponga ahí una palabra. Me tocó. Iglesia, hay alguien, y no estoy menospreciando esto, pero quiero que me entiendan. Solo hay un lugar seguro, y es en la presencia de Dios. No hay otro lugar. Facebook no te va a salvar. Facebook no te va a llenar. Facebook no te va a dar lo que Cristo te puede dar. Cambia la vida del cristiano cuando dejas de actuar, con cosas vacías. Yo sé que hay gente que inspira. Yo sé, ya me enojé. Hay gente que sí lo hace. Pero ver una iglesia que se está durmiendo a través de una plataforma, shame on you. Que es la que me aprendí bien, ¿verdad? Shame on you. Porque el Facebook, Instagram, esas plataformas simplemente es para que tú compartas, pero no para que te den vida. Hay gente que no ora, pero quieren que otros oren por ellos. Por eso muchos de ustedes las agarré hoy, porque ni sabían. ¿Sabe qué me enseña esto? De que si sabes Biblia es porque has escuchado que alguien lo ha dicho de aquí, pero nunca has abierto esto. Y esto te va a llevar a una soledad, mamás. Tienes que vivir lo que Cristo tiene para ti. El día de mañana no vas a llorar por las cosas que no tuviste. Me tienes como sabiduría. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos, ¿qué? La destruye. Pero queremos construir una vida de alguien con nuestra necedad, y no va a pasar, iglesia. No va a pasar, mamás. Yo quiero que tú veas a Ana como esa parte de que sí se puede y sí tiene poder la oración. No dejes de orar. Mamás, muchos de ustedes tienen niños ahora en la junior high o todavía están en la elementaria. Y yo siempre le dije a las muchachas:
Recuerdo cuando Samantha salió de la elementaria y iba a entrar a la junior high, le dije, ¿sabes qué? Hoy las cosas van a cambiar. Ya no va a ser igual con los niñitos de allá. Hoy va a pasar diferente. Y luego cuando salió de la junior high, iba a ir a la high school, le dije lo mismo. No va a ser igual. Allá vas a encontrar gente con otra mentalidad. En la high school es diferente. No me creyó. Y por no haberme creído, se topó con la realidad en muchos momentos. Mamás, les tienes que hablar con verdades a tus hijos. Y le tienes que decir al Señor, Señor, aquí te traigo a Esther y la pongo delante de ti. Señor, vengo ante ti y me tienes a Sandra, mi hija. Quiero que la pongas y te la entrego. No solo ores por tus hijos, entrégalos. Ana, después que tuvo al niño, en la oración le dijo, si tú me das un hijo varón. Mire cómo fue la oración. Si tú me das un hijo, el que tú quieras, como tú quieras. No le dijo a Ana así. Le dijo a Ana, si tú me das un hijo varón, yo hago un pacto y te prometo que yo te lo entrego. Te lo doy. ¿Y qué pasó? Y dice la Biblia que después que fue quitado de amamantar, lo llevó a la casa y se quedó por toda la vida Samuel en el templo. Hay cosas que usted, mamá, debemos de hacer como Ana, y es poner a tus hijos delante de Dios. Como se llame tu nena, tu nene. Señor, aquí te entrego. Yo les he dicho a ustedes, quizá yo no soy mamá, pero veo a mi esposa. Yo a veces veo a Tony grandulón ahí, pero como cuando mamá habla, Tony calla. Porque no importa lo gran viejo que sean. ¿Ya cuántos años tienes? 30. No vamos a decir 24 años. Más sin embargo, cuando mamá habla, Emily, Samantha, callan. Porque la mujer que sabe entregar a los hijos delante de Dios, la mujer ve resultados. Yo les he dicho aquí a ustedes, Tony creció, fue a la iglesia, un día se apartó, andó en la calle haciendo su vida, pero estoy seguro que mamá nunca le dijo a Dios, Señor, ni modo. No, Señor, toma a mi hijo, rescátalo, vuélvelo a traer. Y un día menos pensado, en medio de una tormenta, mire eso, en medio de una tormenta de él, Dios lo llama y lo sienta aquí. No lo trajo porque le íbamos a dar comida. No, lo trajo a través de una tormenta personal. Y hoy está aquí. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Ana nos enseña entonces que vale la pena orar por nuestros hijos. Pon el nombre de tu hijo delante de Dios, el nombre de tu hija delante de Dios y entrégaselos. Al final, iglesia, nuestros hijos no son nuestros, son prestados. Dios te dio el privilegio, mamá, de ser papá, pero no son nuestros, son de Dios. Él simplemente te hizo, Él me tiene la bendición de dar a luz una generación. Pero cuando tú reconoces que son de Dios, tú se los vas a entregar. No se los entregues al gobierno, no se los entregues al sistema, entrégaselos a Cristo, que Él tiene poder para guiar y para guardar una generación. Dios lo tiene. Mire lo que dice 1 Pedro 5:7, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando ya sientas que no puedes, mamá, acuérdate de esto. Echa todas tus ansiedades delante de Dios y Dios tendrá cuidado de ti. Voy terminando y termino con Elizabeth. ¿Quién era Elizabeth, hermana Zuli? Que ya se me olvidó. A la mamá de Juan. ¿Juan quién? A Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan con Jesús? No se cree. Primos. Note esto. Juan entonces nace del vientre de Elizabeth. Pero note lo tremendo de esto. Quizás usted no lo sabía, pero lo voy a decir hoy.
Y es que Elizabeth con Zacarías eran sacerdotes. Y entonces como sacerdotes se les exigía de una manera, digamos, que ellos tendrían que ser una familia fructífera, que tendrían que dar a luz. Mas sin embargo Elizabeth era estéril, no podía tener hijos. Y al mirar en el entorno de ellos como sacerdotes, era como un poco, los demás tienen vida, ustedes no. Y quiera que no, a Zacarías con Elizabeth era un poco difícil verse, ¿me tienes?, con vida, porque su mujer no tenía hijos. Imagínense que había una piñata y todos iban menos Zacarías y Elizabeth. Había una fiesta familiar y no podían ir porque no tenían hijos. Imagínense qué incómodo eso. Más sin embargo, vuelvo a lo mismo, que Elizabeth representa la demostración de la fidelidad de Dios. Elizabeth representa esa mujer que demuestra la fidelidad de Dios. Cuando Dios viene a hablarle a María y le dice, a José, perdón, pero más bien a María, perdón, y trata con ella y le deja saber que sería la mujer que Dios había escogido para poder llevar en su vientre al Salvador del mundo, Elizabeth queda embarazada. Y cuando queda embarazada, Elizabeth se da cuenta, ¿me tienes?, que algo había pasado en ella, que no lo podía entender. Pero parte de esto es que había un plan de fidelidad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Juan se convertiría en el hombre que prepararía el camino para Jesús. Eran primos. ¿Se recuerda cuando María entra y Juan se mueve? Y Elizabeth dice, hey, ¿qué privilegio tienes, mujer? Entre todas las mujeres, ¿me tienes? ¿Qué privilegio tienes? Porque llevas dentro de ti al Salvador. Pero Elizabeth también sabía que estaba embarazada. Lo que no sabía Elizabeth es que en aquel momento la palabra dice que cuando María llegó, Elizabeth fue llena del Espíritu. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el ADN de Jesús literalmente pasó sobre Juan, para que Juan fuera el que preparara con autoridad el camino donde Jesús vendría. Mire cómo pasa este suceso. Pero Elizabeth representa esa fidelidad de Dios, de que a pesar que todos los sacerdotes, las parejas tenían hijos menos ellos, Dios tarde que temprano usaría su vientre para traer a un hombre que prepararía, ¿me entiendes?, el camino. Y dice que entonces cuando ella da luz, muchos de nosotros sabemos esto, que aún en su vejez, la Biblia no menciona, pero probablemente la palabra cuando habla de vejez, habla entre los 90, 100 años, por ahí entre 80 a 100 años. Cuando la Biblia habla, cuando usted vea la palabra vejez, habla de esa manera en esa edad. Probablemente Elizabeth tendría como unos 90, 95 años cuando Juan nació. Y eso era cuando entonces volvemos a lo mismo, un vientre que parecía que no tenía vida. Mamá, Dios todavía sigue siendo fiel hasta el día de hoy. Así como lo fue con Elizabeth, lo está haciendo contigo ahora. ¿Y qué tiene que ver con esto, pastor, conmigo? Porque ya entendí que Sara es parte de que Dios nunca llega tarde. De que Ana representa nuestra oración ferviente. Pero Elizabeth, ¿en qué fidelidad? Y quiero que usted note esto. Elizabeth fue preparada simplemente para darle luz a un hombre llamado Juan el Bautista. Y muchos de ustedes, mujeres, creen que para qué yo sirvo. ¿Qué puede hacer Dios conmigo? ¿Qué podrá Dios glorificarse en mi vida? Ya di a luz, ya soy mujer, soy esposa, cocino, plancho, barro, lavo, hago piojito. ¿Es todo? No sé si muchas veces te has sentido como mujer que piensas que a veces solo eres usada. Pero hoy quiero decirte esto, no eres eso. Eres especial.
Dios te hizo con propósito. Usó tu vientre con propósito. La fidelidad de Dios está contigo, no te va a dejar. Es más, serás, ¿me entiendes? La mujer, como dice la palabra, alabada por sus hijos. Te van a reconocer. A lo mejor ya esperabas que el esposo se levantara y te diera: amor, feliz día de las madres. Pero a lo mejor no recibiste nada. A lo mejor esperabas que tus hijos se levantaran y te dieran algo de reconocimiento, y a lo mejor no te dieron nada. Y por eso muchas veces sientes que no eres parte de algo. Para eso nací. Y volteas a ver y ves a tu abuelita igual, a tu mamá igual. Yo quiero dejarte saber hoy, mamá, tú eres muy especial para Cristo. De que otros no te vean como tú eres, es problema de ellos. Pero hay alguien que tiene que entender aquí, mamá, que Dios te apartó para algo especial. Y aunque otros no te aplaudan, hay una fidelidad de Dios que te mostrará que tus hijos te van a bendecir el día de mañana. Ellos serán los que te aplaudan. Ellos serán los que lleven su voz diciendo: mamá lo logró. Pero tienes que continuar. Tienes que seguir. Tienes que lograrlo. Mamás que tienen niños pequeños hoy, les falta todavía, yo lo sé. Hoy todavía están a cargo de ustedes. Pero ahora que están a cargo de ustedes, aprovechen y déjenle saber a ellos. Una vez estudiando un examen que estaba haciendo sobre la familia, hay algo que los que dan psicología y todo eso dicen: que agarrar a un niño de entre 3 años a 7 años y darles un beso en la cabeza produce en su cerebro un momento de identidad en ellos. ¿Qué digo con esto? Cuando agarres a tus hijos, bésales la cabeza. Hazles saber que ellos son importantes para ti. Porque el día de mañana te aplaudirán, te darán gracias por haberles dado el amor. Y tú dirás: pastor, pero yo como mamá, a mí nadie me ha dado amor. Precisamente es eso. Dios te dio una generación para cuidar. Elizabeth no sabía cómo hacerlo, pero Dios en su fidelidad lo hizo. Y hoy, mamá que estás acá, Dios te ha dado esa bendición. Y esa fidelidad de Dios te llevará, y tus hijos crecerán. Y un día en todo lugar hablarán de ti, de lo bueno y hermoso que tú eres como mamá. Esa es la corona de las mujeres, los hijos. Esa es tu corona. Como mamá te tienes que sentir orgullosa que tus hijos son una corona tuya. Que saldrán como saldrán, no lo sé. Pero de algo que estoy seguro es que si tú actúas como actúa Ana, traerlos delante del Señor en oración, que crees como Elizabeth que Dios va a ser fiel, ¿me entiendes? En lo que ha dicho, Dios va a cumplirlo, ¿me entiendes? En ti y en tu generación. ¿Sabe cuáles las cosas que a veces nos afectan a nosotros los humanos? Es que a veces venimos de un trasfondo, de un pasado que no nos dieron amor. Mi abuelita no era amorosa, mi bisabuela menos. Yo recuerdo que mi abuela tenía preferidos, ¿verdad?, entre nietos. Mi mamá son puros varones. Por haber tenido puros varones, mi abuela la desechaba. Pero a la otra nuera que había tenido hijas, la abrazaba. Mi mamá siempre se sintió rechazada. Note lo que voy a decir. Mamá fue abandonada a los 12 años por mi abuela. Ellos eran como unos 7 hijos. Mi abuela conoció a otro hombre y le dijo: ¿sabes qué? Me voy. Ella, por ser la más mayor, cuidó a todos sus hijos por años. A los años regresó mi abuela y volvió a tomar. Pero mamá me contaba y me decía que mi abuela le dijo: yo te maldigo a ti, maldigo tu vientre. Mi abuela maldijo a mi mamá de una manera donde
mi abuela maldijo a todos sus hijos. Sus hijos empezaron a morir, uno le cayó una enfermedad de repente y no supieron qué, murió. Luego el otro lo mataron no sé dónde, el otro como tomaba apareció muerto tieso por la cruda que le dio, y así se fueron muriendo todos. Cuando mamá viene a Cristo y acepta al Señor, lo primero que yo le digo a ella es: usted debe declarar que hoy ya no hay maldición de mi abuela sobre usted. Y empezamos a declarar, porque todos creían que los 4 hijos que ella tuvo en su vientre íbamos a ser así como papá, borrachos, drogadictos y todo, y que íbamos a morir como toda la descendencia de ellos. Mas sin embargo, Dios había preparado un vientre de mamá para tener 4 varones que le conoceríamos al Señor y le serviríamos. Pero cuando nos vieron borrachos, drogados y en la calle, nadie lo creía. Mas sin embargo, Dios tenía un plan. Mamá creció sin amor. Mamá creció en abandono. Mas sin embargo, mamá nos amó tanto. Oh, esa mujer fue tremenda. Mamá decía, ¿sabes? Dice, cuando me quedé sola, fácil me hubiera conseguido otro hombre y olvidarme de ustedes que estaban en Guatemala. Pero mi valentía era traerlos a ustedes aquí a México. Una mujer que trabajó, se aventó desde Tijuana hasta Tapachula a traernos ella sola en camión. Digo tantas cosas que por eso le digo que muchas veces digo, me quito el sombrero por ustedes, mamás, porque ustedes hacen cosas que quizás nadie aplaude, que ustedes hacen cosas en lo invisible, que no esperan nada de nada, y eso traerá recompensa a sus vidas. Por eso no te canses de darle a tu generación vida hoy, porque el día te lo van a agradecer. Yo le agradecí mucho a mamá de haberme ido a presentar delante de Dios cuando estaba pequeño. Le dije, Señor, a mamá, gracias por haberlo hecho. Gracias por haberlo hecho. ¿Sabe por qué? Porque eso tiene poder. Por eso estas 3 mujeres nos enseñan la validez que tú tienes. Que si Sara pareciera que todo se acabó, no, nada se ha acabado en Dios. Si en Ana pareciera que no tiene sentido, tu oración tiene mucho sentido. Que esa fidelidad que se le enseñaron a Elizabeth puedas vivirla con placer. Si tú te detienes, mamá, se detienen muchas cosas. Si tú bajas la guardia, hay muchas batallas que se perderán. Por eso hoy debes de creer que Dios es tu fuerza, que Dios es tu fortaleza, que si Dios te dio un hijo es porque supo que tenías la capacidad para cuidar. Yo no entiendo cómo las mamás de antes tenían 12, 13, hasta 16 hijos. Hoy veo a los jóvenes que con uno no pueden, con 2 men, ¿verdad? 3, no diga. Por eso párale, por favor. Ya decimos que le vamos a comprar, vamos a ponerle tele en el cuarto, en la cocina, en la sala, en el garage, en todos lados vamos a poner tele. Pero mamás, ustedes son mujeres bendecidas. Y me gustaría que hoy, mamás, ustedes pasaran aquí al frente. Me gustaría que pastora y yo pudiéramos orar por ustedes. Todas las mamás que estén aquí, por favor, y todos los hermanos se me ponen de pie. Todas las mamás que puedan estar aquí, por favor, pasen al frente.